Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Doy gracias a Dios por la grande y hermosa oportunidad que me da de ser el que traiga en este día una pequeña reflexión de la bendita palabra del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Le vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor que tome en sus benditas manos lo que se va a hacer en esta hora y que sea su bendito Espíritu Santo el que guíe. Amén. Hermanos, vamos a orar. Bendito Dios y amado Padre Santo, aquí estoy delante de tu bendita y tu santa presencia, Padre. Te agradezco la grande y hermosa oportunidad que me das de ser el portador, Señor, de tu bendita y tu santa palabra. Señor Dios Todopoderoso, yo te ruego en esta hora, Padre, que sea de bendición para tu iglesia, que sea de bendición para cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que vean este video, Señor, y aún para la gente, Señor, aunque no pertenezca a tu iglesia, que sea de bendición para su vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Hermanos, ahora vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, y le vamos a dar lectura de los versículos 8 al 14. Amén. Así dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su bendito Espíritu. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Bueno, ya hemos orado, hermanos, y precisamente vemos que el Evangelio según San Lucas nos narra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nos narra el nacimiento del Mesías, hermanos, del que sería el Mesías. Y precisamente, hermanos, vemos aquí en el versículo 11, hermanos, que un ángel del Señor, un ángel de Dios, les da unas nuevas de gran gozo, hermanos, unas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, hermanos. Y estas nuevas de gran gozo, hermanos, estas nuevas de alegría, de felicidad, de dicha, hermanos, ¿sí? Que estaba siendo anunciado por el ángel, que precisamente había nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, hermanos. Gloria a Dios. Y vemos en los siguientes versículos que da una señal: que hallarían al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pero donde nos vamos a centrar, hermanos, es en los versículos 13 y 14, en la reflexión, en los versículos 13 y 14, y dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. ¿Sí? Aquí, hermanos, vemos a las huestes de ángeles, hermanos, que alababan y bendecían a Dios, hermanos, y le daban la honra y la gloria al Señor, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos?
porque este gran Dios, este gran Señor, hermanos, nos habla a través de la Escritura en el Antiguo Testamento, que Él vendría, hermanos. Y esto nos lo habla precisamente el profeta Isaías en su capítulo 40, hermanos. Gloria a Dios. Isaías en su capítulo 40, verso 5. Gloria a Dios. Dice así: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí la palabra de Dios nos revela que se iba a manifestar la gloria de Jehová y que toda carne, o sea, toda la humanidad juntamente lo iba a ver, hermanos, ¿sí? Lo iba a ver porque esto estaba siendo confirmado por el Dios Altísimo. Y esa gloria de Jehová no es otra cosa, no es a nadie más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios. Que precisamente veamos también, hermanos, que precisamente la Escritura nos habla que Él iba a manifestarse. Gloria a Dios. Veamos también en Isaías 52, versos 6 y 7. Isaías 52, versos 6 y 7. Veamos qué dice, hermanos. Dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Amén. Aquí precisamente la Escritura, como vemos, nos habla que la gloria de Dios se iba a manifestar, hermanos. Iba a ser manifestada, hermanos, ¿sí? Y aquí el verso 6 nos habla, dice: porque yo mismo en aquel día que hablo, he aquí, estaré presente, hermanos, ¿sí? Y precisamente el verso 7 nos narra que precisamente nuestro Dios, ¿sí?, iba a andar sobre los montes trayendo alegres nuevas, hermanos, y que anunciaba la paz, que trae nuevas del bien, del que publica salvación, hermanos, ¿sí? Aquí, hermanos, vemos a través de la Escritura que esas alegres nuevas, hermanos, esas alegres nuevas no es otra cosa de qué, hermanos, ¿sí? No es otra cosa que las buenas nuevas del bien, que la salvación que Dios daría a través, hermanos, del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, hermanos, ¿sí? Esas son las buenas nuevas del bien, hermanos, ¿sí? Por eso precisamente el texto que veíamos, que los ángeles dan gloria a Dios. ¿Por qué estaban dando gloria a Dios? Porque se estaba manifestando a los hombres, hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de su venida a la tierra, viniendo a nacer como hombre, hermanos, Él iba a traer a la tierra paz, hermanos, ¿sí? Paz. ¿A través de qué? A través de su sacrificio expiatorio. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre, la humanidad, está en enemistad con Dios a causa del pecado, hermanos. A causa del pecado, la humanidad está en enemistad con Dios.
Y precisamente Dios quiere, hermanos, quiere a través del sacrificio de su amado Hijo reconciliarse, hermano, reconciliar al hombre con él mismo, hermanos, ¿sí? Con Dios mismo. Dios que quiere reconciliar a la humanidad y solamente a través de Jesucristo la humanidad puede encontrar paz. Veamos qué nos dice también aquí en Isaías 53:5. Isaías 53:5 dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Sí? Aquí dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, hermanos. Nosotros, el hombre, para poder tener paz con Dios, hermanos, necesitaba pagar su pecado, hermanos. Pero vemos que Jesucristo, como en los sacrificios de la expiación por el pecado, hermanos, se traía la víctima, hermanos, se traía la víctima para ser sacrificada. El pueblo ponía las manos sobre la cabeza de la víctima y los pecados eran transferidos, hermanos, eran transferidos ahí esa víctima, y esa víctima estaba muriendo por los pecados del pueblo, hermanos. Y es lo mismo que sucede con nuestro Señor Jesucristo. Nuestros pecados pasaron a Él y la justicia de Él fue transferida a nosotros, hermanos. Y por eso precisamente nosotros podemos estar en paz con Dios. Gloria a Dios. Veamos también qué nos dice Romanos, la epístola a los Romanos, en su capítulo 5, versos del 8, gloria a Dios, del 8 al 10. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, hermanos. ¿Sí? Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Aquí precisamente vemos que solamente a través de Jesucristo va a haber paz en el hombre, hermanos. Y dice otro texto de la Escritura que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Realmente, hermanos, no va a dejar de haber problemas, de haber situaciones difíciles. Pero cuando nosotros tenemos la paz de Dios, hermanos, ya no es lo mismo que cuando no conocemos a Jesucristo, porque realmente, hermanos, el Señor trae paz, gozo a tu corazón, aún en las situaciones más difíciles, hermanos, más difíciles, el Señor te da de su paz. Gloria a Dios. Y ese mismo texto dice: y buena voluntad para con los hombres, hermanos. Buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios, hermanos, para con los hombres? Veamos qué nos dice también aquí mismo en Isaías capítulo 53. Gloria a Dios. En sus versículos 10 dice y 11 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será
en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Jehová, hermanos? ¿Cuál es la voluntad del Señor, hermanos? Que precisamente es la justificación del hombre pecador a través del sacrificio de Cristo, porque este mismo texto dice que llevaría las iniquidades de nosotros, hermanos. ¿Sí? La buena voluntad de Dios con los hombres es precisamente que todos los hombres, que toda la humanidad sea salva, hermanos. Gloria a Dios. Veamos también qué nos dice el Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Evangelio según San Lucas en su capítulo 22. En su capítulo 22. Santo es el Señor. En su capítulo 22, ¿qué nos dice? Ay, se pegan las hojas. En su capítulo 22, del 41 al 44, está hablando aquí de cuando nuestro Señor Jesucristo ora en el Getsemaní, y dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sí? Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo, sujetándose a la voluntad del Padre, Él decía: si tú quieres, pase de mí esta copa, ¿sí? Esa copa amarga que no fue otra cosa, hermanos, más que llevar el pecado de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sí? Dice que Jehová cargó todo el pecado de Él sobre nosotros. Esa fue la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios para con los hombres, hermanos. ¿Sí? De que envió a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, hermanos. Gloria a Dios. Y no solamente por los que componemos la iglesia cristiana, sino por todos los hombres, hermanos, que vengan arrepentidos con fe, hermanos, a Jesucristo, ¿sí? Que vengan, que acepten ese sacrificio que Él hizo por cada uno de ellos, hermanos. Veamos también, ya para terminar, qué nos dice el Evangelio según San Juan, en su capítulo 6, verso 40, hermanos. En su capítulo 6, verso 40. Gloria a Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre, hermanos, para con los hombres? ¿Sí? Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, hermanos. Que no vaya a condenación, a pagar por sus pecados, ¿sí? Esa es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Al haber enviado a su amado Hijo, hermanos, a nacer como hombre, esa es la buena voluntad del Padre Celestial, hermanos, ¿sí? ¿Y cómo vamos? Dice que todo aquel que ve al Hijo, ¿cómo lo vamos a ver, hermanos? Realmente a Jesucristo no lo vamos a ver a través de ninguna imagen, a través de ningún folleto, hermanos, a través
de alguna escultura. No, hermanos, solamente nosotros podemos ver a Jesucristo a través de su bendita y su santa palabra, porque ahí se nos revela quién es Él y qué es lo que Él desea y qué es lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Y así es como nosotros lo conocemos. Por eso dice este hermoso texto, hermanos, este hermoso texto, el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que a todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, hermanos. ¿Sí? Creer en nuestro Señor Jesucristo. Creer que su sacrificio expiatorio, hermanos, es suficiente, hermanos, para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Por eso es que los ángeles, hermanos, se alababan y glorificaban a Dios, que el cual se había manifestado en carne para darnos esa salvación tan grande, hermanos. Esa salvación tan hermosa que con nada podíamos comprar. Y Él trajo esa paz, hermanos, esa paz a la vida del hombre, hermanos. A la vida de todo aquel que ha aceptado a Cristo. Tiene paz, hermanos, en los momentos más difíciles. Bendito el Señor, santo es el Señor, bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a dar gracias, hermanos. Bendito Padre, gracias por tu bendita y tu santa palabra, porque a través de ella podemos ver cuál era el propósito, Señor, de que tú nacieras como niño, crecieras como hombre, Señor, y a los 30 años, Señor, tú empezaras a predicar esas buenas nuevas de salvación, Padre. Sí, Señor de la gloria, Dios Todopoderoso, muchas gracias. Y también, Señor, el que tú tuvieras que morir por cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Por eso los ángeles te alaban y te bendicen, Señor, y tu pueblo, agradecido contigo, Señor, alaba y glorifica también tu santo nombre. Gracias por haber venido a morir por cada uno de nosotros. Bendito eres por los siglos de los siglos. Amén.